Fueron víctimas de distintos delitos, no tienen recursos para pagar un abogado particular que los represente y consideran que la Fiscalía no defiende sus intereses. En el siguiente reportaje les vamos a conocer los testimonios de quienes sienten que en sus casos la justicia no llega. Una de las soluciones que se ha planteado al respecto es crear una defensoría de las víctimas. Sin embargo, sobre este proyecto aún no hay consenso. El reportaje es de la periodista Alejandra González. ¿Tú eres víctima? Sí, ¿De qué delito? de violación. Hay víctimas que dan una batalla en el sistema penal para conseguir justicia, pero muchas veces carecen de las herramientas, otros no están, y sus familias son quienes dan esa pelea. Todos me dicen, tienes un ángel, no, pues yo no pedí un ángel, yo no quiero un ángel. ¿Y ahora quién me lo devuelve? Por mucho que yo haga, nadie me va a devolver a mi Sebastián. Y otros denunciantes que toman decisiones drásticas, que buscan una nueva vida al no conseguir respuestas. El delincuente tiene más derechos que nosotros como ciudadanos. Y eso es lo que más duele. Bailen. El Sebastián salió de la casa y me dice, mamá, voy a salir un rato. Y yo le digo a Sebastián, le digo, está lloviendo. Le dije, yo no salga y hace frío. Me dijo, no, mamá, me dijo, tranqui. Me dijo, sí, voy a volver, me dijo luego. Estas imágenes corresponden al 29 de julio de 2019. Son los últimos momentos con vida de Sebastián Alejandro Campos Herrera. Solo horas después fue atropellado. Adolescente, le gustaba salir, pero era tranquilo. No andaba metido en problemas. Le gustaba la fiesta. Era tranquilo en realidad. De hecho, cuando le pasó el accidente, comenzaba a estudiar justo ese mes. Desgraciadamente, ya sabemos que se le funcó y no lo pudo llevar a cabo. Eran pasadas las 2 de la mañana de esa noche lluviosa cuando el joven de 25 años regresaba a su casa caminando, conocía el barrio, a los vecinos. Las cámaras de seguridad registraron algunos de los movimientos. Se ve acá, Sebastián, acá, que venía bajando, caminando por acá. Cruza y ahí después pasa el auto. Las mismas cámaras captan cómo las luces de un vehículo que se detiene de improviso iluminan el muro de una vivienda. Son las 2 de la madrugada con 41 minutos en la intersección de las calles Baquianos con Río Lauca, comuna de Peñalolén, misma esquina donde Sebastián fue atropellado. El Sebastián se vino solo y los amigos que estaban con él lo echaron de menos y lo salieron a buscar y los amigos lo encontraron acá. Justo en ese punto encontraron a Sebastián tendido en el piso, malherido. 3 días después, falleció en el hospital a causa del traumatismo abdominal complicado con que ingresó a la urgencia tras el fatal accidente. Le dio 4 paros cardíacos y con el cuarto falleció. Han pasado casi 4 años desde entonces y de un proceso judicial que aún no tiene un responsable. El conductor que causó la muerte del joven no solo no prestó auxilio, sino que también se dio a la fuga. Yo creo que sí hay testigos, pero los testigos no hablan. De hecho, nosotros nos dejaron un anónimo acá diciendo quién fue la persona que atropelló al Sebastián. Nosotros más o menos sabemos quién es la persona. Pero el tipo huyó. Se ve el auto, se ve el auto que pasa. Nosotros mandamos toda esa grabación a Fiscalía, a Carabineros, pero según ellos no tienen pruebas suficientes. La justicia, buscar la justicia en realidad no la hemos podido encontrarla. Ha sido mala en realidad. Muchas veces nosotros pedíamos audiencias con el fiscal, la negaba, insistíamos, después no la daba por teléfono, o sea, nunca presencial. Este tipo de reclamos son reiterados entre quienes han sido víctimas de un delito, personas que terminan perdiendo la fe en la justicia, y es que no todos cuentan con los recursos económicos para contratar un abogado particular que los represente en tribunales, alguien que agilice aquellas causas que no avanzan porque no son relevantes para fiscalías, que muchas veces también están sobrepasadas. En promedio, cada fiscal está viendo alrededor de 1.800 causas al año. Nosotros somos 771 fiscales adjuntos y los ingresos los últimos años rondan alrededor del 1.350.000 causas. Si haces la división, llegas más o menos a esa cifra, 1.800. Un problema que está directamente relacionado con la falta de acceso a la justicia.
Mire, la Defensoría Penal Pública defiende a personas acusadas o imputadas de ciertos delitos que en definitiva pueden ser condenadas y por lo tanto delincuentes para la sociedad. Y eso se paga con impuestos de todos los chilenos. Entonces, es tremendamente injusto. Y es el mundo al revés. El decir, mira, las personas que cometen un delito van a tener un abogado financiado por todos los chilenos, pero resulta que las víctimas de esos delitos no tienen a nadie que los defienda. No es el fiscal el abogado de las partes. El fiscal es el abogado del interés público. Y el interés público en el caso de Sebastián es la demanda de justicia de sus padres, que debe ser satisfecha por la Fiscalía a cargo de investigar el caso, pero el énfasis está puesto en esclarecer aquellos delitos de mayor connotación pública, y ahí la muerte de Sebastián no califica. Hay una exigencia y eso muchas veces nos hace trabajar sobre la base de la urgencia. Y la urgencia obviamente está colocada en aquellos casos de mayor gravedad, particularmente en los últimos años en que la tasa de homicidio se ha doblado en Chile. Así como los imputados tienen derecho a un juicio justo con una defensa proporcionada por el Estado, en el caso de las víctimas no hay quien las represente. Si bien en el 2021 surgió un proyecto de ley que buscaba crear la Defensoría de las Víctimas, este no prosperó. Este proyecto era muy débil, estaba bien intencionado, pero no tenía recursos. Y efectivamente le entregaba a la Corporación de Asistencia Judicial muchas veces, que son estudiantes en práctica, egresados de Derecho, el defender a las víctimas. No corresponde. Muchas veces estamos hablando de delitos complejos que requieren mucha rigurosidad. La complejidad también de la persecución criminal llama y requiere de que efectivamente existan profesionales, así como existen defensores penales públicos, que también defendan a las víctimas, para que exista una verdadera igualdad. Me levanto y me encuentro con los 3 delincuentes en la puerta del dormitorio, fuertemente armados, los 3 encapuchados de negro, con zapatos de seguridad y apuntándome directamente a la frente con silenciador. A la distancia entrevistamos a Guillermo. En la imagen se puede ver que la víctima de este robo está en la playa. Este es el nuevo hogar que junto a su esposa están formando en Costa Rica. ¿Por qué no fuimos a nuestro querido Chile para sanarle las heridas, tanto físicas, psicológicas y heridas del alma? Aquí la seguridad es un país que se la ofrece al ciudadano en general, sea costarricense, panameño, chileno, etc. Y desde que llegamos acá, el 30 de abril, es que podemos dormir tranquilos. El trauma del robo los obligó a escapar. Guillermo y su esposa Blanca son pensionados. Estaban solos en esta casa de Viña del Mar cuando su descanso fue abruptamente interrumpido. Recibo yo un cachazo en la cabeza, la cual me lo parte, eso sangre bastante, producto de eso caigo al suelo y en ese instante ellos se dan la oportunidad entonces de amarrarme con cables de pies y manos. 3 costillas rotas, fractura del suelo de la órbita ocular, fueron algunas de las lesiones evidentes, pero hay un daño psicológico irreparable. Estas son imágenes de cómo quedaron los dormitorios completamente revueltos. En total el botín fue de poco más de 6 millones de pesos entre dinero y especies. 3 meses después de los llegaron las malas noticias desde Fiscalía. En marzo recibimos una notificación de que Fiscalía no había prosperado porque nos faltaban evidencias, a pesar que habían cámaras, etc. Sin embargo, todo quedó en nada. Se abrió el caso después, se reabrió porque hubo un asalto similar al nuestro, pero en Olmué. Ahí fue con resultado de muerte el dueño de casa. Esta es la carta que Fiscalía hizo llegar a las víctimas, antecedentes insuficientes para esclarecer los hechos y que solo en el evento que exista o surja otro antecedente será posible continuar con la indagatoria. El archivo provisional es un estado que puede tener una causa, pero como uno suele explicárselo a las víctimas, la causa no está muerta, la causa está en una etapa, digamos, de descanso. Siempre obviamente es posible reabrir la causa cuando hay nuevas evidencias o nuevas cosas, diligencias que pueda realizar la Fiscalía acorde, digamos, a determinar quiénes son los partícipes del hecho o a esclarecer el mismo. ¿Pero es esto suficiente? ¿Sería distinto si las víctimas pudieran acceder a un abogado que los represente y así aportar a la investigación?
El sistema judicial tras la reforma procesal quedó compuesto por intervinientes específicos. La Defensoría Penal Pública, que otorga un abogado gratuito al imputado en caso de que no pueda pagar uno. La Fiscalía, por otra parte, que como bien señala en su página web, se define como un organismo autónomo cuya función es dirigir la investigación de los delitos, llevar a los imputados a los tribunales si corresponde y dar protección a las víctimas y testigos. Y si nos vamos a las cifras, un informe emanado por la misma Fiscalía señala que entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, cerca de un 52% de las investigaciones con un imputado conocido han llegado y concluido en un juicio, versus el 47,09% de los procesos que no llegan a un tribunal y se archivan. Que es un porcentaje alto, básicamente el archivo provisional que está por sobre el 30%. Siempre el archivo provisional en términos generales es un mal término. Pero siempre hay un porcentaje de archivo en todos los países. Puede haber imputado conocido, pero a lo mejor no hay testigos o no hay prueba suficiente para seguir adelante. Claro, en los casos recién mencionados es cuando el imputado es conocido, o sea, identificaron a quién cometió el delito, y cuando no es así, los números son escandalosos y 2 de nuestros entrevistados están en ese porcentaje. Lo primero que uno busca en una causa, además obviamente de que el hecho sea un hecho delictual, es quién es el responsable. Y cuando no tenemos ese antecedente, por decir, a la primera, eso dificulta las investigaciones. Y aquí, lamentablemente, claro, el caso de los archivos se eleva cerca del 87%. Entonces, ahí también hay un desafío para la Fiscalía. Pero más allá de los balances estadísticos están las personas víctimas cuyo reclamo se repite y que muchas veces no son escuchadas por las fiscalías. En estos casos, si no cuentan con un abogado, un querellante que los represente, el acceso a la información de los procesos y el avance de estos se transforma en un complejo camino. Así lo testimonia Alexia. ¿Tú eres víctima? Sí. ¿De qué delito? De violación. Creo que hay como una cierta desinformación, puesto que a mí me dijeron que la Fiscalía era finalmente como la encargada de, entre comillas, velar por que la investigación se llevara a cabo y de forma correcta. Solicité aproximadamente unas 4, 5 entrevistas con el fiscal de mi causa y ninguna se llevó a cabo. El delito denunciado por esta joven estudiante habría ocurrido en la ciudad de Temuco. Celebraron el cumpleaños del hermano de su mejor amiga. No era la primera fiesta con este grupo, por lo que jamás pensó que sería la última con ellos. Primero yo quería hacer como que no había pasado nada, porque mi primer pensamiento fue: voy a arruinar todo, yo. ¿Arruinar qué? La relación con mi amiga, con la familia. Empecé a pensar a quién podía acudir que me creyera. ¿Pensaste que no te iban a creer? O sea, o que me iban a culpar en realidad. ¿A juzgar? A juzgar. Ese fue mi primer pensamiento, de que no me iban a creer, que me iban a decir, me iban a cuestionar. ¿Por qué? Porque había tomado. Por eso. Porque no me cuidé. A este conflicto interior, Alexia debió sumar la verdadera pesadilla que vino después, cuando resolvió acudir a la justicia, ya que una vez realizada la denuncia, enfrentó un proceso de revictimización que parecía no entender ni empatizar con todo lo que estaba viviendo. En ese momento yo ya había tenido que decir lo que pasó aproximadamente unas 3 veces ya, en un solo día. ¿Distinta? Entonces, llego allá, la doctora que me atiende me pregunta qué pasa, tengo que volver a decirle qué pasa. Me hacen los exámenes que son horribles. No hay otra palabra, son horribles. Es lo que enfrentó Alexia, quien además, al igual que las otras víctimas de este reportaje, se encontró con una fiscalía que la hizo sentir como una intrusa en su propia denuncia. Tampoco se respondía a mis solicitudes de cierta forma, porque yo solicitaba entrevistas con el fiscal de mi causa, nunca tuve una, nunca. Existe un informe bioquímico de mi ropa interior que no fue incluido por el fiscal. ¿Por qué? Porque él ni siquiera tenía conocimiento que existía. ¿Y qué arrojaba ese informe bioquímico?
que se encuentra material biológico, por decirlo de cierta forma. ¿Que correspondía a él? Sí. O sea, no al ADN, sino que... porque no se hizo... ¿No se cotejaron las muestras? No. Sin ir más lejos, no estuvo en la formalización de cargos del imputado porque nadie le avisó, pero finalmente le estrecharon una mano. Fue el padre de Antonia Barra. Me quise comunicar con él para pedirle orientación en realidad. Y en ese momento él me pregunta, ¿tienes abogado? Y le digo, no. No te preocupes, Alexia, yo voy a hablar con un abogado y se va a contactar contigo. Me encontré también con una formalización por un delito de violación. Me encontré con un imputado que se encontraba con arresto domiciliario y me encontré también con algunas diligencias pendientes. De hecho, el 6 de septiembre comienza el juicio oral y como ahora hay un abogado que la representa, este solicitó incluir pruebas que fueron excluidas, como el perfil bioquímico. Sin duda que era relevante presentarlo como material probatorio. Es por esas circunstancias que, pese a que el Ministerio Público no lo hizo, nosotros procuramos hacerlo y ya fue acogida como medio de prueba para el próximo juicio oral. Por su parte, la Fiscalía de Temuco aclaró que al inicio solicitaron la prisión preventiva del imputado, pero que esta no fue acogida por el tribunal. Sin perjuicio de eso, la Fiscalía, como ya señalé, está pidiendo estos 10 años que en el caso de ser condenado el acusado se trata de penas efectivas. En este caso, la Fiscalía perseveró en la investigación, pero no hubo cercanía con la víctima del delito, parecido a lo que enfrentan los padres de Sebastián Campos, en cuya causa además reclaman no hay avances. Entonces su cumpleaños se lo tengo que ir a celebrar al cementerio. ¿Para qué hablar de una Navidad, un Año Nuevo? Entonces no, el tipo nos destruyó a todos, destruyó a mí, destruyó a mi marido, destruyó a mis hijas. Entonces nos dejó a todos mal. Y tengo impotencia, tengo rabia porque el tipo se pasea como si nada. Un homicida al volante que sigue en libertad. Unos padres que no pueden poner fin a su luto porque no encuentran justicia. Un proyecto de ley que buscaba subsanar el desamparo que enfrentan las víctimas de un delito cuando sienten que no hay quien las defienda. Una falencia de nuestro sistema penal que debiera ser subsanada.